Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los manuales, una herramienta esencial en cualquier empresa para organizar, comunicar y controlar sus procesos. Veremos cómo están estructurados, qué elementos deben incluir, sus ventajas y desventajas y los diferentes tipos de manuales que existen. ¿Qué son los manuales? Los manuales son documentos que contienen información ordenada y sistematizada de la empresa. Reúnen información organizada para crear sistemas que ayuden a entender cómo funciona una organización, sus procedimientos, sus áreas de trabajo y sus operaciones, mediante la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los puestos responsables de su ejecución. Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la empresa. Fundamentalmente, a nivel operativo, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han encomendado. Objetivos de los manuales. Algunos de los objetivos de los manuales son sistematizar información de la empresa, lo que significa que organizan y ordenan la información importante sobre cómo funciona la empresa, informar sobre diferentes aspectos de la empresa, como su historia y evolución, su estructura orgánica, objetivos, políticas y procesos. Servir como guía de consulta para capacitar personal y mejorar eficiencia. Estandarizar los procesos, funciones y actividades de cada área o persona. Cubrir requisitos de certificación ISO. Los manuales apoyan a la empresa a cumplir con los requisitos de las normas ISO, ya que ofrecen orden, claridad y control sobre los procesos. Ahora vamos con la importancia de los manuales. Los manuales son de gran importancia para toda la empresa, ya que con ellos nos podemos apoyar para obtener algún tipo de información acerca de procedimientos en nuestros puestos de trabajo, además de orientar a nuevos empleados a realizar sus actividades diarias lo mejor posible y así lograr una buena integración a la empresa. Nos permiten conocer las normas de la empresa, funciones, procedimientos y la organización general de la empresa. Representan una guía para lograr una eficiente administración. Nos sirven como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contienen información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa. A través de ellos logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa. Estos pueden detectar fallas que se presentan con regularidad, evitando la duplicación de funciones. A continuación, pasamos con las ventajas y desventajas de los manuales. Algunas ventajas de los manuales son: garantizan que todos los empleados conozcan las funciones y actividades a desempeñar por cada uno, mejorando la comunicación y la coordinación. Al disponer de manuales se facilitan los procesos de control y quiénes son los responsables de ejercer dichos controles. La información sobre descripción de puestos suele servir como base para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso. La información sobre descripción de puestos suele servir como base para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso. Facilitan delegar tareas porque al estar todo por escrito, el supervisor solo necesita intervenir si hay algún problema o algo fuera de lo normal. Evitan duplicidad y detectan omisiones. Permiten conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Determinan de forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, es decir, como los manuales indican claramente qué debe de hacer cada persona, si algo sale mal, es más fácil saber quién tenía esa responsabilidad. Construyen una base para el análisis posterior del trabajo y mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.
Funcionan como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del tiempo. Vamos con las desventajas. El costo de producción y actualización puede ser alto. Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. Los manuales no son un sustituto a un sistema de capacitación y adiestramiento, sino que simplemente constituyen un instrumento más en ese proceso. Leer la descripción de un procedimiento indudablemente facilita el aprendizaje de este, pero no es razonable pensar que con la sola lectura se sustituya al entrenamiento. Y por último, los manuales constituyen una herramienta, pero no la solución para todos los problemas administrativos que se puedan presentar. Entramos ahora a los elementos comunes de los manuales. Empezamos con la portada y carátula. La portada debe contener como datos mínimos los logos de la organización, nombre de la organización, denominación o código, lugar y fecha de elaboración, páginas, número de revisión y unidades responsables. Elaboró, revisó y autorizó. Por medio del ejemplo del Manual de Organización General de Liconza Sedesol, podemos identificar los logos de la organización, que es de Sedesol y Liconza, en la parte superior. Encontramos el nombre de la organización, que es a través del logotipo de Liconza. Se muestra claramente el título, Manual de Organización General. En la fecha la encontramos en la parte inferior derecha, que dice 30 de octubre del 2012. Unidad de responsable. Se menciona que es la dirección de administración. Pasamos con el índice, que es la lista de apartados y subapartados con sus respectivas páginas. En el índice se anota el contenido del manual de manera secuencial, especificando cada una de las páginas en donde se puede localizar el procedimiento. Introducción. La introducción sirve para explicar al usuario lo que va a encontrar en el manual, en forma general, y la importancia que tiene para la organización haber elaborado el documento. La introducción sirve para presentar a quien lo revisa, las funciones de la organización o área de que se trate, importancia, propósito, a quién está dirigido, apartados, recomendaciones para su consulta, etc. En el manual de Liconza señala su importancia para la organización, con la finalidad de alcanzar una mayor efectividad social y mejores resultados. Presenta objetivos claros como precisar las funciones, deslindar responsabilidades, servir de guía y orientación. El manual integra información de la misión, visión, antecedentes históricos más relevantes y el marco jurídico. Procedemos con el objetivo del manual. ¿Qué se busca lograr con el contenido del manual? Es una guía clara y estructurada que permite estandarizar y facilitar el desarrollo de actividades dentro de una organización. Su propósito principal es asegurar que todas las personas involucradas conozcan qué hacer, cómo hacerlo y quién lo hace, promoviendo así la eficiencia, la uniformidad y la correcta toma de decisiones. El alcance. El alcance de un manual es la parte que define los límites y la cobertura del contenido que se presenta. Su función principal es dejar claro a quién va dirigido el manual y qué áreas, departamentos, procesos o actividades abarca. Esta sección también especifica qué temas están incluidos y cuáles quedan fuera de su aplicación, lo que permite evitar confusiones y delimitar responsabilidades. De esta forma, quienes consultan el manual pueden saber si les corresponde aplicarlo y en qué situaciones deben seguir sus lineamientos. En resumen, el alcance ayuda a precisar hasta dónde llega la utilidad del manual dentro de la organización. Marco normativo legal. El marco normativo legal en un manual, aunque es opcional, cumple una función importante cuando se incluye. Esta sección presenta las leyes, reglamentos, normas oficiales o internas y cualquier disposición jurídica que respalde, regule o justifique los procedimientos, políticas o funciones descritas en el manual. Su propósito es asegurar que las acciones y lineamientos establecidos estén alineados con la legislación vigente o con las normas internas de la organización, brindando mayor validez y formalidad al contenido. Además,
Proporciona un referente legal en caso de auditorías, revisiones o conflictos, sirviendo como soporte documental para demostrar cumplimiento normativo. En este ejemplo, el marco legal presente incluye diversas leyes, códigos y reglamentos que respaldan las políticas y procedimientos descritos en el manual. Con el contenido principal, representa el núcleo del documento, ya que en esta sección se desarrolla de manera clara, ordenada y detallada toda la información que se desea comunicar. Aquí se describen los procedimientos, funciones, políticas, normas o actividades propias del área o tema que aborda el manual, dependiendo de su tipo. El glosario, que es de forma opcional, es una sección donde se definen los términos clave, siglas o conceptos técnicos utilizados a lo largo del documento, con el fin de que el lector los comprenda fácilmente y no haya confusiones. En el ejemplo podemos ver algunas siglas y conceptos técnicos. De igual manera, los anexos son de forma opcional. Los anexos en un manual son secciones complementarias que incluyen documentos, formatos, gráficos u otra información adicional que apoya o amplia el contenido principal del manual. El directorio es una sección opcional dentro de un manual, cuya función principal es proporcionar la información de contacto de las personas, cargos o departamentos relevantes relacionados con el contenido del manual. Este apartado facilita la comunicación interna, ya que permite a los usuarios identificar con rapidez a quién acudir en caso de dudas, aclaraciones o necesidades específicas vinculadas a los procedimientos o temas abordados. Aunque no siempre es necesario incluirlo, resulta especialmente útil en organizaciones grandes o cuando el manual está dirigido a varios niveles jerárquicos o áreas. Y por último, el control de versiones. Es una sección opcional, aunque altamente recomendable, que permite llevar un registro claro y ordenado de las modificaciones que ha sufrido el manual a lo largo del tiempo. Su propósito es asegurar que los usuarios trabajen siempre con la versión más actualizada del documento, evitando confusiones o la aplicación de procedimientos obsoletos. Se nos muestra un ejemplo del historial de cambios del manual de Liconsa. Muestra el número de revisión, fecha de aprobación, descripción del cambio y motivos. Tipos de manuales. Todos los manuales a continuación tienen todos los elementos antes mencionados, a excepción del de bienvenida y calidad. Sin embargo, en la sección de contenido, conforme el tipo de manual, se realizarán como sigue. Manual de organización. El manual de organización es un documento donde se establecen las funciones del personal de una empresa. Contiene una descripción clara y detallada de las estructuras y de las unidades que integran la organización, responsabilidades, tareas, atribuciones, facultades y funciones. La finalidad del manual de organización es que se cumplan las tareas, responsabilidades y atribuciones definidas. El contenido deberá comenzar con la misión, la visión y los valores de la empresa, que son declaraciones institucionales clave para alinear la estructura con los objetivos estratégicos. Estructura organizacional, que incluirá el organigrama general, que es la representación gráfica de los niveles jerárquicos y relaciones entre todas las unidades. Descripción de las unidades organizativas. Por cada departamento, unidad o área funcional deberá contar con el nombre del área, el objetivo general del área, funciones específicas, relaciones jerárquicas y relaciones funcionales. Estas dos últimas solo en caso de aplicar. Manual departamental. Un manual departamental es un documento que describe el funcionamiento específico de un área o departamento dentro de una organización. Su objetivo es estandarizar procesos, definir funciones y alinear las actividades del equipo con los objetivos institucionales. La organización del departamento deberá contar con el objetivo general del departamento, funciones generales del área, el organigrama departamental y las relaciones internas y externas con otras áreas. Descripción de puestos del departamento. Por cada puesto deberá incluir el nombre del puesto, el objetivo del puesto, funciones principales, la relación jerárquica, requisitos y perfil y las competencias clave. Políticas internas del departamento. Son reglas y normas específicas del área, por ejemplo,
el uso de recursos, manejo de documentación, trato del cliente, etc. Procedimientos internos. Por cada procedimiento incluir el nombre del procedimiento, el objetivo, el responsable, pasos o actividades, diagrama de flujo, documentos y formatos utilizados. Por último, deberá contar con los recursos del departamento, que pueden ser recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que utilice el área. Manual de procedimientos. El manual de procedimientos describe las actividades que una empresa debe seguir para desarrollar tareas y cumplir con sus funciones. Recoge de manera detallada y descriptiva aspectos como el orden secuencial de las actividades hasta la sucesión de labores necesarias para la realización de un trabajo. La estructura general del manual deberá tener en su desarrollo el nombre del procedimiento, que es un título claro y específico. El código del procedimiento, que es un identificador único útil para control y seguimiento. En caso de aplicar. Objetivo del procedimiento. ¿Qué se pretende lograr al seguir este procedimiento? Áreas responsables. Departamentos o puestos encargados de ejecutar o supervisar el procedimiento. Alcance del procedimiento. ¿Desde qué punto inicia hasta qué punto termina el proceso? Responsables y participantes. ¿Quién hace qué dentro del procedimiento? Políticas o normas relacionadas. Son las reglas internas o externas que afectan este procedimiento. Descripción del procedimiento. Es el paso a paso de la actividad. El diagrama de flujo, que es una representación gráfica de este procedimiento. Por último, formatos y documentos relacionados. Deben incluir ejemplos o nombres de formularios, reportes o documentos que se deben de llenar o utilizar. Manual de políticas. El manual de políticas es el que contiene escritas en él las políticas establecidas por la empresa. En este documento se indica la forma de proceder y los límites dentro de los cuales deben enmarcarse las actividades tendientes a alcanzar los resultados. Toda política debe estar orientada hacia el objetivo primario o razón de ser de la empresa. Este manual puede incluir las políticas generales de la empresa, así como de las unidades administrativas de la misma. Un manual de políticas es fundamental para asegurar la uniformidad de acción de la empresa. Los manuales de políticas, por el alcance de su información, se clasifican en manuales generales de políticas, que abarcan a toda la empresa, y manuales específicos de políticas, que se ocupan de una función operacional o algún departamento en particular. En la estructura del manual se debe escribir cómo están organizadas las políticas. Por ejemplo, pueden dividirse por áreas como recursos humanos, tecnología de la información, finanzas y contabilidad, ética y conducta, medio ambiente, etc. En las políticas institucionales, cada política debe de presentarse con los siguientes elementos, que es el nombre de la política, en caso de aplicar el código para control documental interno, objetivo de la política, que es el que busca garantizar o regular, el alcance, a qué personas, áreas o situaciones aplica, la descripción de la política, que es la redacción clara y concreta de la norma a seguir, los lineamientos específicos, que son los puntos detallados sobre lo permitido, lo prohibido y las excepciones en caso de que las haya. Responsables de cumplimiento, quién supervisa o aplica la política. Y sanciones o consecuencias, qué pasa si no se cumple con la política. Manual de descripción de puestos. El manual de descripción de puestos es un documento que detalla las características, funciones y responsabilidades de cada cargo dentro de una empresa. Su objetivo es definir claramente qué se espera de cada trabajador, cuáles son sus tareas principales, a quién debe reportar y qué perfil debe tener para desempeñar este puesto de manera adecuada. En la estructura de la descripción de cada puesto, debe documentarse usando la siguiente ficha, que puede variar ligeramente según la empresa. Ficha por puesto. Nombre del puesto, que es la denominación oficial del cargo. El código del puesto, en caso de que aplique, que será un número o clave para fines administrativos. Ubicación jerárquica, que es el área o departamento al que pertenece. Puesto del que depende, que es el jefe inmediato, y puestos que supervisa en caso de que aplique.
El objetivo del puesto, que es la función principal del cargo en 1 o 2 párrafos. Funciones y responsabilidades. Es la lista de tareas específicas que debe realizar el ocupante del puesto. Pueden organizarse por frecuencia o prioridad. Las relaciones internas y externas, que son con otras áreas o personas se relaciona y para qué. Las competencias o habilidades, que pueden ser como competencias blandas, que sea la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, o las habilidades técnicas, un manejo de un software, idiomas, maquinaria, etc. Las condiciones de trabajo, que es la jornada laboral, el tipo de ambiente físico, riesgos asociados o requerimientos especiales. Y los requisitos del puesto, que es la formación académica mínima requerida, experiencia laboral previa necesaria, o conocimientos técnicos o especializados. El manual de bienvenida. El manual de bienvenida es también llamado manual de inducción, documento mediante el cual una empresa informa a un trabajador sobre la historia, objetivo, valores, misión y visión de la empresa. También ofrece información útil como los datos de contacto de áreas clave, las políticas internas de la empresa, la asistencia, el comportamiento, permisos, vestimenta, entre otras. Las medidas de prevención de riesgos laborales y los derechos y obligaciones del trabajador. El manual de bienvenida debe estar redactado en un lenguaje simple, claro y directo, ya que su contenido tiene valor contractual. Este manual debe empezar con una portada que tenga el título, nombre y logo de la empresa, la fecha de elaboración y su versión. El mensaje de bienvenida, que es una carta breve del director general o el gerente de recursos humanos, y debe estar en tono amigable, dándole la bienvenida al nuevo colaborador. La presentación del manual debe tener el objetivo del manual, que debe de facilitar la adaptación del nuevo trabajador. Breve explicación de su contenido. Debe tener también historia de la empresa, que es una breve reseña histórica, sus fundadores, fecha de creación y principales hitos. La misión, visión y valores, que debe ser la declaración institucional es clave. Alinea al nuevo colaborador con la cultura organizacional. El organigrama general, que es el diagrama con la estructura jerárquica básica, las áreas o departamentos principales. Los productos o servicios que ofrece la empresa. ¿Qué hace la empresa y a qué se dedica? Principales líneas de productos o servicios. También debe contar con la cultura organizacional, que son los valores y principios que rigen el ambiente de trabajo. También debe tener el estilo de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Debe tener también un resumen de las políticas generales, los horarios de trabajo, códigos de vestimenta, uso de correo electrónico o internet, políticas de puntualidad, permisos, vacaciones, normas de conducta y ética laboral. Debe de decir también los beneficios para el personal, que son como por ejemplo seguro médico, bonificaciones, reconocimientos, programas de capacitación, actividades recreativas o culturales. Debe de hablar de seguridad e higiene, las normas básicas de seguridad en el trabajo, uso de equipos de protección en el caso de aplicar y protocolos ante emergencias. También debe tener la información administrativa, a quién dirigirse en caso de dudas, procedimientos para solicitudes de permisos, reportes de asistencia y medios de comunicación interna. Debe contar con el compromiso del colaborador, que puede incluir una carta de compromiso, hoja de firma o sección de aceptación del manual. Datos de contacto interno, que son teléfonos y correos de contacto de recursos humanos, IT, jefaturas, etc. También, en el caso de ser necesario, los anexos, que son mapas de las instalaciones, formularios de uso frecuente o instructivos rápidos. Por último, veremos el manual de calidad. El manual de calidad es un documento que describe de forma clara el funcionamiento del sistema de gestión de calidad de una empresa. Incluye los procedimientos, políticas, objetivos de calidad y mecanismos de control que la organización establece para asegurarse del cumplimiento de los estándares de calidad. Un manual de calidad debe contar con su portada y en ella el título del documento, nombre y logo de la organización, fecha de emisión o revisión, número de versión y el responsable del documento.
Debe de contar con un índice y su tabla de contenido, que es la enumeración de las secciones del manual con su respectiva página. La presentación o la introducción, que es una breve explicación del contenido del manual, importancia de la calidad para la organización y el alcance del sistema de gestión de calidad. Debe contar después con el objetivo del manual, que explica para qué se elabora. Por ejemplo, describir el sistema de gestión de la calidad y cómo se aplica dentro de la empresa. Debe contar con el alcance del sistema de gestión de calidad, los procesos, productos, servicios y ubicaciones que abarca el sistema, y la justificación de exclusiones si las hay. Esto según la norma ISO 9001. Después pasamos con la política de calidad, que es la declaración formal de los compromisos de la empresa respecto a la calidad, aprobada por la alta dirección. Debe contar con los objetivos de la calidad, que son metas medibles relacionadas con la mejora continua y la satisfacción del cliente. Después, la descripción de la organización, la estructura organizacional, funciones principales de cada área y el organigrama en general. Debe contar con el marco normativo o de referencias, que son las normas aplicables, por ejemplo, la norma ISO 9001-2015, documentos y reglamentos utilizados como base. Términos y definiciones. Un glosario de términos clave usados en el sistema de calidad. Debe de después con la descripción del sistema de gestión de calidad, cómo está estructurado y cómo funciona, qué procesos lo componen y cómo se interrelacionan. Después debe de contar con el proceso del sistema de gestión de calidad. Por cada proceso se debe incluir el nombre del proceso, propósito, entradas y salidas, los responsables, la interacción con otros procesos, el indicador de desempeño y documentos asociados. Debe contar con el control de documentos y registros, procedimiento para elaborar, revisar, aprobar, distribuir y archivar documentos y registros de calidad. También debe de contar con el responsable de la alta dirección. Debe ser el liderazgo, compromiso y asignaciones de roles dentro del sistema de gestión de calidad. También debe de contar con la gestión de recursos, que pueden ser el personal, la infraestructura, el ambiente del trabajo, tecnologías necesarias para garantizar la calidad. Debe también tener el seguimiento, medición y análisis y mejora, que pueden ser las auditorías internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas, revisión por la dirección y la mejora continua. En caso de ser necesario, también se pueden tener los anexos, que puede ser un mapa de procesos, diagramas de flujo, procedimientos detallados, formatos y registros de calidad. Como conclusión, los manuales son herramientas fundamentales para las organizaciones, ya que no solo permiten un manejo más eficiente del personal, sino que también cumplen un papel clave en la comunicación interna. A través de ellos se mantiene informado al personal sobre las políticas, decisiones y estrategias definidas por la alta dirección. De esta manera, los manuales facilitan la alineación entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa y aseguran que los cambios o directrices sean comprendidos y aplicados correctamente por todos los colaboradores. Por nuestra parte, eso sería todo y gracias por su atención.